Gracias por continuar con nosotros en su programa Visión Empresarial. Y ahora vamos a las económicas de esta semana. Y esta semana fue abundante de noticias, pero básicamente fue abundante en términos de las noticias alrededor de lo que es el paquetazo fiscal. Pero antes de entrar a analizar algunas cosas del paquetazo fiscal, vamos a hablar un poco de lo que fue la celebración del Día de la Pequeña y Mediana Empresa, que fue este pasado 8 de junio. ¿Y cuál es el punto que yo quiero decir de esto, que lo decía en la introducción? La pequeña y mediana empresa representa un sector de la economía importantísimo, en varios sentidos. Primero, en la contribución en empleos, también en el número de empresas, en términos de lo que es la estabilidad macroeconómica, porque pónganse a pensar, y la estabilidad social, porque pónganse a pensar, esa cantidad de gente que es microempresario o que está en el sector informal, supóngase que no esté trabajando y que no tenga empleo, ¿dónde va a estar? En la delincuencia, en la criminalidad. Entonces, ahí se apuesta a la estabilidad social. Sin embargo, parecería que ni el gobierno ni el Estado le ponen mucha atención a esa contribución de la pequeña y mediana empresa y por lo tanto no la potencializan. Y no la potencializan fundamentalmente porque actualmente no hay ningún programa específico de apoyo a la pequeña y mediana empresa que no sea lo que es Promipyme, que ya vimos acá lo que pasó en meses anteriores con relación al director y lo que estaba haciendo en Promipyme. Entonces, para mí eso es preocupante, pero también para mí es preocupante que los pequeños y medianos empresarios no se aglutinan, no se ponen de acuerdo para hacer realmente un movimiento fuerte, un movimiento de presión. Porque supónganse ustedes, así una locura, de que todos los colmados cierren un día, en una huelga. Ustedes, bueno, dejarán de ganar, sí, pero mandarán un mensaje al gobierno y al Estado de lo importante que son los pequeños empresarios. El problema es que no nos ponemos de acuerdo para eso, porque tampoco se ha generado un liderazgo sólido que induzca a eso, que motive a eso, que lleve a eso. Y obviamente en función de eso, entonces el Estado no le hace mucho caso. Y le hace tampoco caso es que los reglamentos de aplicación de la ley 48808 no se han aprobado, no se han implementado. Entonces no pasa nada. Y no pasa nada y como simplemente hay reclamos y los reclamos nadie le hace caso, pues bueno, esa es la historia que tenemos de la pequeña y mediana empresa, pero yo creo que hay culpa de todos lados. ¿De acuerdo? El segundo comentario viene a cuento con relación a lo que es el paquetazo fiscal. Y hay un razonamiento que hizo el ministro de Hacienda que me parece bastante interesante que lo comentemos. Dice él, la variable social no entra en la ecuación del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional induce al gobierno, obliga al gobierno, respondiendo al acuerdo que se estableció con el gobierno, a una disminución del déficit. Y eso implica, una disminución del déficit, implica que el Estado tiene que buscar más ingresos para poder solventar sus gastos. Y como no puede disminuir los gastos por razones entendibles y no entendibles, entonces se aumentan los impuestos. Y se aumentan los impuestos a aquellos sectores que son fáciles de recaudar. La banca es fácil de recaudar porque es un sistema organizado. Es un sistema financiero que funciona adecuadamente, que de alguna manera está regulado, más que de alguna manera está sólidamente regulado y que funciona de manera transparente. Entonces ahí es donde podemos buscar la mayor cantidad de impuestos. También lo hacemos en la banca de apuestas, que debería estar grabada mucho más de lo que está. Lo buscamos en el telecable, que no había estado grabado hasta ahora, y lo buscamos en la electricidad con el aumento también, aunque no es parte del paquetazo, pero entra ya como colofón dentro del paquete de cosas. Y entonces, cuando el Fondo Monetario induce a esto, ¿qué es lo que busca? Simplemente que el gobierno tenga la capacidad de pago para que le pague a los organismos internacionales a los que le debe. Ese es el punto. No hay otro. En términos económicos, lo que importa para el fondo es que el gobierno tenga capacidad de pago de la deuda internacional que tiene con organismos internacionales y con el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, en función de eso, la variable social no le importa al Fondo Monetario Internacional y no tiene que importarle, porque los organismos internacionales, o en este caso, el Gendarme Financiero Internacional, que es el fondo, está para cumplir un rol específico.
Y ese rol específico es que las economías funcionen y que el flujo de ingresos y egresos de una economía sea suficiente como para pagar las deudas contraídas con organismos internacionales. Entonces es obvio que la variable desempleo, es obvio que la variable gasto social no le interesa tanto al Fondo Monetario Internacional y no le interesa mucho cómo afecta a la ciudadanía. Ahora, al Estado le debería interesarle cómo afecta ese paquetazo y cómo afecta las medidas implementadas a la ciudadanía. Porque al final de cuentas, va a haber una repercusión, no tanto como la oposición ha planteado, de que se acaba el mundo, de que va a haber una crisis y de que los pobres van a multiplicarse por 2. No. A ver, van a haber efectos nocivos, van a haber efectos negativos en términos de los precios, van a haber efectos en términos de la disminución de la capacidad de compra y van a haber también efectos en aumento en la tasa de interés. Porque si de alguna manera los activos de la banca se le va a poner este impuesto de 1%, es obvio que eso va a tener efectos sobre el costo del dinero. Y el costo del dinero es básicamente la tasa de interés. Van a subir los préstamos de vivienda, van a subir los préstamos comerciales. Pero al final, ¿a quién es que afecta eso? Es a la clase media, a la que toma prestado, no es tanto a los pobres. Por eso no se van a duplicar la cantidad de pobres, pero sí la clase media se va a ver seriamente afectada. Y en el caso, por ejemplo, de los impuestos, nuevos impuestos a los juegos de azar, para mí yo no veo ningún problema. ¿Y por qué no veo ningún problema? Porque el pobre va a dejar entonces de jugar y los juegos de azar nunca han desarrollado ningún país. Ningún país se ha desarrollado a través de los juegos de azar. Y entonces, ¿por qué no grabarlo? No una vez, no, 10 veces los juegos de azar, igual que el consumo de cigarrillos, igual que el consumo de bebidas alcohólicas, porque eso soporta cualquier tipo de impuesto. Entonces, volviendo al tema, la variable social no es importante para el fondo, pero sí debería ser importante para lo que es el gobierno. Ahora bien, dentro del paquetazo y cómo se ha manejado, yo quiero felicitar al presidente de la República y a las autoridades en sentido general, porque yo creo que ha sido inteligente de parte del gobierno cómo ha administrado este paquetazo. Primero lo tira y lo somete al Congreso y después empieza un proceso de negociación con los diferentes sectores empresariales del país. Y eso me parece interesantísimo desde el punto de vista de cómo está funcionando la democracia en la República Dominicana. Los empresarios pueden ir allí, los banqueros pueden ir allí a decir todo lo que piensan con relación a esos nuevos impuestos. Pero fíjense que la mayoría al final ha aprobado, porque también se tiene que entender que este país en términos de estabilidad macroeconómica ha sido exitoso en los últimos años. Nosotros no tenemos un descontrol en términos, por ejemplo, de la inflación como pasó en el 2003. Tampoco tenemos un descontrol en la tasa de cambio. Es más, tampoco tenemos un descontrol en lo que es la tasa de interés. Entonces, al final de cuentas, todo el mundo tiene que apostar a esa estabilidad macroeconómica. Porque la apuesta a la estabilidad nos beneficia a todos, pero la apuesta a la crisis no beneficia a nadie, más que en términos políticos cuando la oposición la quiere usar para ello. Señores, nos vemos después de la pausa y vamos al debate de la semana.